Te lo explico. Historia contemporánea para bachillerato. Bienvenidos a Educahistoria, la historia para todos. Y si quieres entender las cosas y las ideologías del movimiento obrero organizado, pues has llegado al sitio perfecto, porque yo te lo explico. El movimiento obrero organizado se remonta al siglo XIX, cuando los trabajadores de todo el mundo comenzaron a unirse para resistir la explotación y mejorar sus condiciones laborales. Esta lucha se ha manifestado de diversas formas, desde huelgas hasta manifestaciones y discursos, y esa resistencia se desarrolló principalmente en respuesta a las condiciones laborales abusivas de la época, incluyendo salarios mínimos, horas de trabajo excesivas o trabajo infantil. Durante todo el siglo XIX, los trabajadores también lucharon por lograr derechos como por ejemplo el derecho a la huelga, uno de los derechos más importantes, el derecho a la libertad de asociación. Pensar que muchos de estos primeros obreros tenían prohibido tener asociaciones, o el derecho a la educación, o la jornada laboral de 8 horas, cosa que ahora parece súper evidente, pues no fue siempre así. O por ejemplo el seguro de desempleo. El movimiento obrero organizado se ha convertido en una fuerza importante para luchar contra la desigualdad económica y social. El movimiento ha sido uno de los principales impulsores de la protección laboral, de los salarios justos y de la igualdad de oportunidades. Los movimientos obreros del siglo XIX se vieron acompañados de pensadores que denunciaron la situación de la clase obrera y propusieron soluciones reformistas en algunos casos y revolucionarias en otros. Las principales ideologías obreras fueron el socialismo utópico, el socialismo marxista y el anarquismo. De eso, precisamente, vamos a hablar en este vídeo, de esas tres grandes ideologías. Y por lo tanto vamos a empezar con la primera de ellas, que es el socialismo utópico. Los primeros socialistas denunciaron la miseria y la penalidad de los proletarios y proyectaban unas sociedades futuras alternativas. Fueron llamados por Marx utópicos, es decir, como si lo que propusiera Marx fuera digamos, lo que propusieran estos socialistas fuera irrealizable, ¿no? Marx consideraba que esos pensadores fallaban, sobre todo porque no tenían en cuenta la lucha social entre patronos y obreros, que hacía inviable una solución pacífica al conflicto de clases. El pensamiento del socialismo utópico se basaba en las siguientes ideas generales. En primer lugar, perseguían una sociedad ideal y perfecta en la que el ser humano viviera en paz, armonía e igualdad. Fijaros que es lo ideal, ¿no? Ese proyecto social se realizaba siempre, ellos proponían, de forma pacífica. Primaban la solidaridad, la filantropía, el amor fraternal, etcétera, etcétera. Defendían las novedades de la industria moderna. Ellos creían en el progreso como liberación del ser humano, pero consideraban sus efectos nocivos para los obreros muchas veces. La verdad es que el socialismo llamado utópico creía que la industrialización podía solventar sus problemas pacíficamente, sin enfrentamientos entre las clases sociales. El socialismo utópico tuvo su máximo apogeo durante la primera mitad del siglo XIX. Entre sus principales ideólogos destacamos especialmente a tres. El primer de ellos es el conde de Saint-Simon, que vivió entre 1760 y 1825. Para Saint-Simon, la sociedad entera se basaba en la industria, entendida como producción agrícola, industrial o comercial, él lo juntaba todo, como única fuente de prosperidad. Toda la nación debía ser como si fuera un gran taller. Propietarios y trabajadores, igualados en la producción, debían ser dirigidos por los más capaces. Fijaros que era una visión un poco paternalista del empresario, ¿no? Los más capaces, elegidos democráticamente, según él. Esta élite de intelectuales, científicos y sabios formaban una llamada tecnocracia que aseguraría la vida de los más pobres. Los sectores ociosos, según él, de la sociedad, como eran el ejército, la iglesia y la nobleza, deberían ceder
a su poder, digamos, ceder su poder a los productores. Fijaros que era un intento de justicia social, pero, insisto, de una manera paternalista. El segundo de estos grandes pensadores es Charles Fourier, que vive entre 1772 y 1837. Odiaba la empresa industrial capitalista, causante, según él, de la explotación, la miseria y la monotonía laboral de la clase obrera. Por ello propuso la formación de cooperativas. Importante esto porque es uno de los padres del cooperativismo actual. Esas cooperativas llamadas falansterios, centros de actividad agrícola e industrial con administración propia y autosuficientes. Esos grupos de producción y de consumo llevarían a la armonía social a sus miembros. Sus seguidores fundaron falansterios en México, en Estados Unidos y en otros países, que acabaron fracasando la mayoría de ellos. Propuso además la igualdad entre hombres y mujeres. Interesante porque es uno de los primeros precursores de la igualdad. Y finalmente el tercero de estos grandes pensadores es Robert Owen, que vivió entre 1771 y 1858. Fue un empresario textil desde muy joven, socio de la fábrica textil de New Lanark. Aplicó medidas para mejorar las condiciones de vida de sus obreros, como la reducción de la jornada de trabajo, mejores salarios, educación infantil, etc. Animado por el éxito de esta experiencia, fundó en Indiana, en Estados Unidos, una comunidad ideal que llamó New Harmony, que fracasó estrepitosamente. Su obra influyó en el desarrollo también del cooperativismo, el sindicalismo y el mutualismo obrero. Dentro de los socialistas utópicos también destacaron, entre otros, gente como Louis Blanc, que vivió entre 1811 y 1882 y que era el defensor de los talleres nacionales, creados en 1848 para paliar la situación de los parados, o Etienne Cabet, que vivió entre 1788 y 1856, que es el autor del famoso Viaje a Icaria, que defendía la supresión de la propiedad privada y el comercio y la organización democrática de la política. Ninguno de estos socialistas utópicos proponen soluciones globales para la sociedad capitalista. Fueron soluciones parciales y en sitios muy concretos. Lo cierto es que el marxismo, o llamado socialismo científico, fue el que intentó dar solución a este problema. Fue elaborado por, quien me imagino que conocéis, Karl Marx, que vivió entre 1818 y 1883, y su amigo y benefactor y mecenas, Friedrich Engels, que vivió entre 1820 y 1895. La estancia de Engels en Manchester, donde se ocupó de la fábrica de su padre, le permitió tomar conciencia de la situación de los obreros, conocer a Owen y empezar a colaborar con Marx. Lo cierto es que en 1848 publicaron juntos uno de los textos más importantes en la historia del movimiento obrero. Es un texto al que pusieron por título el Manifiesto Comunista, que es un resumen de su doctrina social y política. El marxismo trató de analizar las contradicciones del sistema capitalista y de cómo esas contradicciones llevarían a la destrucción a ese propio sistema capitalista. Para los marxistas, la lucha de clase era el motor del cambio social en la historia. Es decir, que los cambios que se habían producido en las sociedades a lo largo de la historia se debían a la lucha de unas clases contra otras, y las relaciones sociales derivadas de la producción determinaban la estructura socioeconómica de cada una de las etapas de la evolución de la humanidad. Marx denominó esas etapas como modos de producción. En su época se estaba desarrollando lo que él llamó el modo de producción capitalista, una etapa caracterizada por la lucha de clases entre los burgueses, que poseían los medios de producción, y el proletariado. El trabajo más importante e influyente de Marx fue otra de sus grandes obras, El Capital, publicado en 1865. Para Marx, la medida de la explotación del trabajador por parte del patrono se expresaba mediante la plusvalía, o sea, la diferencia entre lo que recibe el obrero para su manutención y el valor de lo que produce realmente.
Esta plusvalía es la base de la acumulación capitalista. Es decir, con lo que le roba el empresario, según Marx, al trabajador, él va generando su riqueza. El socialismo marxista proponía la conquista violenta del poder por el proletariado, la sustitución de un sistema capitalista por otro sin clases y sin propiedad privada, y la transformación del Estado burgués en una dictadura del proletariado. Esa sería la forma transitoria antes de llegar que tendría el Estado hasta alcanzar la sociedad comunista, en la que el Estado ya no sería necesario. El marxismo fue la base ideológica de los movimientos revolucionarios de la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX. Se expandió tras la Revolución Rusa de 1917. Ha sido, junto al liberalismo democrático y el nacionalismo, una de las ideologías más influyentes de la historia contemporánea. Lo cierto es que nos queda la última gran ideología, el anarquismo. La otra gran teoría revolucionaria de base obrera fue el anarquismo. La palabra anarquía significa sin autoridad. Su principal teórico o teorizador fue el aristócrata militar ruso Mikhail Bakunin, que vivió entre 1814 y 1876, quien defendía la rebelión espontánea contra la sociedad capitalista y el Estado. La doctrina anarcosindicalista pretendía no solo la acción del proletariado industrial, sino la de todos los sectores oprimidos de la sociedad: obreros, soldados, jóvenes, estudiantes y campesinos, especialmente de estos últimos, de los campesinos. Por eso los movimientos anarquistas tienen mucho arraigo dentro de los movimientos campesinos. Esa revolución social, más radical que la marxista, tenía como objetivo la destrucción total e inmediata del orden social burgués y del Estado y sus instrumentos de control, destrucción de la policía, del ejército, del gobierno, de las fronteras, etcétera, etcétera. Socialistas y anarquistas perseguían alcanzar una sociedad comunista sin clases ni Estado, pero con diferentes estrategias. Para los anarquistas se debía destruir inmediatamente el Estado, mientras que los marxistas postulaban la necesidad de que los obreros conquistasen el Estado y controlar el poder durante una fase transitoria, que es eso que han venido a llamar la dictadura del proletariado. Por eso los anarquistas calificaron a los marxistas como autoritarios y centralistas, mientras que se definían a sí mismos como antiautoritarios y federalistas o comunalistas. Esas diferencias ideológicas provocaron el enfrentamiento en el seno de la Primera Internacional entre 1864 y 1872. Vamos a concluir con un pequeño esquema de las similitudes y diferencias entre el socialismo utópico, el marxismo y el anarquismo, para que lo tengáis claro. En primer lugar, explicaremos que los socialistas utópicos solían ser pequeñas comunidades con propiedad colectiva que tenían una táctica política pacífica. Parten de la idea de un Estado benefactor que protegerá a las experiencias colectivas. Tenían una organización social igualitaria de comunidades autosuficientes. Para ellos, la economía estaba destinada a satisfacer las necesidades de cada comunidad. Por otra parte, en el marxismo, la propiedad de las cosas debe estar siempre en manos del Estado. La creación de los partidos y sindicatos obreros promoverán la conquista del Estado por medio de una revolución. Eso desembocará en un Estado dictatorial previo a la instauración definitiva del comunismo, momento en que el Estado desaparecerá. La revolución tendrá una economía centralizada y colectiva. Al final se producirá una sociedad sin clases. El individuo queda anulado por la colectividad. En cambio, en el anarquismo se considera la propiedad colectiva administrada por todos desde el principio. Se rechaza la participación política. Se propone una revolución violenta que acabe inmediatamente con toda la clase de instituciones sociales. Se propone la destrucción inmediata del Estado como una sociedad sin clases sociales en la que cada individuo tendrá plena libertad
con una economía colectiva en la que cada comunidad tiene autonomía. Bien, chicos, creo que es muy importante que entendáis las diferencias de estas ideologías, porque estoy seguro que habéis oído hablar o tildar a la gente de anarquista, de comunista, de socialista, y no siempre se tiene claro lo que significa cada uno de estos conceptos. Si quieres saber todo eso, ya sabes que has venido al sitio perfecto, porque yo te lo explico. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.